administra los bienes de interés económico para el Estado, sujetos a la acción de extinción de dominio al crimen organizado. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es su propuesta sobre la ley de extinción de dominio? E iniciamos con el candidato a la vicepresidencia por el Partido Cabal, Max Santa Cruz. Adelante. Bueno, primero quisiera empezar explicando qué es la extinción del dominio, porque muchos guatemaltecos lo desconocen. La extinción del dominio es cuando un juez comprueba que el origen de los bienes o su destino de una persona individual o jurídica son ilícitos, tal como los derivados de la corrupción, y se le quitan o se le extinguen sus bienes y se los queda el Estado. En este sentido, quien está encargado de administrar los bienes es la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, SENADED, que es parte de las secretarías adscritas a la Vicepresidencia de la República y es la encargada de administrar los mismos, que son definitivamente interés, por supuesto, para el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de los recursos que están ahí, bienes inmuebles e incluso vehículos, tenemos la posibilidad de poder disponer de ellos para múltiples propósitos, tales como, por ejemplo, terrenos para poder construir centros carcelarios que tanto se necesitan en Guatemala, escuelas, centros tecnológicos, hospitales, incluso poder facilitar tierras a campesinos, asociaciones agrícolas que puedan salir adelante de su situación económica con bienes extintos de dominio. Sin duda, si queremos combatir la corrupción, es muy importante que tomemos el uso de todas las herramientas que tengamos a la mano dentro del marco legal. El enriquecimiento ilícito no debe ser, junto con la corrupción, la constante en el día a día de los guatemaltecos. Y tenemos que dejar bien sembrado cuál es la línea de rechazo ante este flagelo y cómo vamos a aprovechar desde este flagelo las oportunidades para muchos guatemaltecos. Es decir, con el doctor Mulet hemos hablado sobre la posibilidad incluso de que le regresemos a partir de estos bienes y este dinero que muchas veces proviene de la propia población, de vuelta ese dinero a la población, pero en estas propiedades que puedan tener un servicio y que puedan un interés para todos los guatemaltecos. Quiero decirles que con Edmond Mulet hemos hablado de que aquí a los corruptos se les acabó la fiesta. Aquí vamos a empezar a trabajar de lleno y en serio para que estos sean referentes y ejemplos de que no se sigan cometiendo actos de corrupción. No me cabe la menor duda que muchos criminales y estructuras se oponen a la extinción de dominio. ¿Por qué? Porque se les acaba la fiesta cuando el Estado entra a poner a disposición de dichos bienes y dichos recursos. Ya no podemos seguir en esta línea y Guatemala, sin duda, tiene que reafirmar su decisión política de luchar contra la corrupción sin descanso. Agradecemos a Max Santa Cruz, candidato a la vicepresidencia por Partido Cabal. ¿Cuál es su propuesta sobre la ley de extinción de dominio? Vamos con el partido Valor Unionista y el candidato a la vicepresidencia, Héctor Cifuentes. La ley está vigente desde el año 2010. El vicepresidente forma parte del consejo que regula esta ley. La idea es que muchos bienes que se extinguen a las personas que cometen actos delictivos puedan trasladarse al Estado. Lo que sucede es que muchos de esos bienes no se logran vender, no se logran arrendar, y entonces lo que ha sucedido es que esos bienes son canalizados a través de las áreas de justicia. O sea, son utilizados por el Ministerio Público, por la Corte Suprema, por el organismo judicial, por el Ministerio de Gobernación. Lo que nosotros proponemos es que esos bienes que no se pueden vender o no se pueden arrendar, se puedan utilizar en áreas de beneficio de los guatemaltecos, como en las áreas de educación, salud y bienestar social. Nuestra propuesta va a ser, cuando formemos parte de ese consejo, que todos estos bienes que no se logran vender ni arrendar puedan ser utilizados por nuestro gobierno en centros de cuidado infantil, casas para la tercera edad, centros educativos, centros de salud. La idea es que no siempre estos bienes que no se pueden vender y arrendar se trasladen al área de justicia, sino que también puedan ser utilizados en áreas de beneficio
para los guatemaltecos. Muchas gracias, Héctor Cifuentes, de Valor Unionista. Continuamos ahora con el candidato del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Romeo Guerra. Bueno, la Senaved tiene en su establecimiento como la propuesta que tenemos nosotros para que la Senaved pueda seguir trabajando es, número uno, hay que entender que los jueces establecen la ruta para extinguir un bien. Si los jueces establecen, muchas veces se lleva muchos años, a veces algunos juicios para poder extinguir un bien. Entonces, hay un presupuesto que tiene la Senaved para darle mantenimiento a estas propiedades usualmente o artículos que se reciben y que están bajo la administración de la Senaved. Entonces, muchas veces el presupuesto se queda corto por lo que se hace. Entonces, nosotros lo primero que necesitamos es agilizar realmente los trámites que se hacen, que los jueces puedan agilizar ese proceso, hacerlo más rápido, porque el mantenimiento del bien muchas veces le sale más caro al Estado que el mismo bien. Entonces tenemos que trabajar en eso. Es importante establecer estos protocolos de cómo se conduce en ese momento de extinguir los bienes diferentes, para que no sea una carga para el Estado estar cuidando todos estos bienes. Muchas veces miramos vehículos en la calle enfrente de la policía porque están los bienes ahí y muchas veces están ahí tirados porque está pasando un juicio y pasa tiempo y miramos que solo se vuelve basura en las calles muchas veces, o a veces miramos terrenos y lugares que están afuera bajo la extinción de dominio y que están deteriorándose por el clima y todo. Entonces tenemos que trabajar en eso realmente para establecer realmente los protocolos que se necesitan, y entre ellos tenemos que entender que se puede repartir, digamos, si se queda el Estado con los bienes, entre el Ministerio Público, la PGN, la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación. Son uno de los ministerios en donde se puede llevar y no se puede entregar a todos los ministerios, solo a algunos. Entonces tenemos que trabajar en eso para que los bienes puedan llegar a los lugares que se necesitan realmente, como podemos hacer escuelas públicas, podemos hacer centros de atención de salud, centros de salud que necesitamos, y entonces para que sea el beneficio del guatemalteco lo que se está extinguiendo. Agradecemos así al vicepresidenciable de partido UNE, Romeo Guerra. El turno es para el partido Vamos, Luis Suárez. Adelante. Muchas gracias. Al vicepresidente de la República le corresponde la coordinación de la Comisión Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Y una de las situaciones más importantes es una buena administración de estos bienes, tanto de aquellos que están en el momento previo a su extinción como los que ya han sido extinguidos a favor del Estado. Acá se deben de hacer políticas, se debe de llevar regulaciones para que estos se utilicen de la mejor manera posible. Pero creemos que es fundamental que podamos llevar a cabo dentro de esa comisión una propuesta de ley hacia el Congreso de la República que permita que dichos bienes no sean extinguidos única y exclusivamente en beneficio del área de justicia, porque en este momento únicamente se pueden extinguir a favor del Ministerio de Gobernación, del organismo judicial y del Ministerio Público, razón por la cual será necesario que se pueda realizar también en favor de otras instituciones. Podríamos hablar un caso específico, el de la Secretaría de Bienestar Social, en donde existe una subsecretaría de jóvenes en conflicto con la ley penal que debiera de estar también beneficiada de este tipo de extinciones de dominio. El tema de la propia Secretaría también, con los centros de atención integral a los niños, con el cuidado de ancianos. Hay tantas situaciones de beneficio social en que los bienes podrían ser utilizados y que no se pueden en este momento, y por eso nuestra propuesta será enviar una iniciativa de ley para el cambio de esta ley de extinción de dominio.